Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a estar entonces buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Vamos a leer dos versículos, Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso 31 y 32. Gloria a Dios. Esta es una palabra para la iglesia, pero también, como dije el domingo pasado, la palabra de Dios es importante que no solamente la iglesia la escuche, ponga atención y la obedezca, sino que también aquellos que no son parte todavía de la iglesia tengan la oportunidad de poder asimilar la palabra y llegar al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. Amén. Sin Jesús no hay salvación. Amén. Amén. Por eso es importante, vamos a tratar de algunos aspectos, mostrarla en este pasaje, la importancia de que los que no confían todavía en el Señor puedan, al oír la palabra y recibir fe, confiar en el Señor Jesús. Eso es nuestro objetivo, podríamos decir, principal, ¿verdad? De nuestra enseñanza, nuestra prédica, de la reunión que tenemos, que la gente conozca a Jesús. De eso se trata. Así que si no hacemos eso, entonces estamos fallando en nuestra misión, en nuestro cometido. Así que vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 22, el verso 31. Vamos a leer hasta el 32. Dice así la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor ahora por esta palabra. Le voy a pedir a David que nos esté dirigiendo en una oración. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da. Gracias, Señor. Estar aquí y escuchar su palabra. Ahora, Señor, le pedimos que sea usted hablando a través de mi hermano, Señor. Gracias, Padre. Que, oh Dios amado, sea, oh Dios, sembrada en nuestro corazón, que nos ayude a crecer, a edificarnos como iglesia. Sí, Señor Jesús. Amado. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, yo me olvidé de decirle a Camila que por favor ponga una presentación que tenemos ahí que dice zaranda o zarandeados, algo así. La tenemos abierta la presentación, Camila, por favor. Yo me olvidé de decirle previamente que ya la tenga preparada. Pero bueno, vamos a estar hablando de la zaranda, ¿sí? Todos sabemos lo que es una zaranda. Bueno, aquí hay unos campesinos zarandeando trigo, ¿sí? O sea, la zaranda tiene muchos significados, pero básicamente en aquellos tiempos en donde no había mecanización de la agricultura, entonces la zaranda era prácticamente esa horquilla que usted ve en las manos de los agricultores. Entonces, ¿para qué se hacía eso? Nosotros vamos a estar explicando a la luz de lo que aquí acabamos de leer, en cuanto a que el Señor Jesús le advierte o le profetiza o le dice al apóstol Pedro, en este caso lo menciona Simón, entonces de que iba a ser zarandeado porque Satanás lo había pedido así. Entonces, ¿cuál es el propósito del zarandeo? Ahí tenemos el trigo tal como se cosecha, ¿verdad? Se corta con la hoz, así por lo menos se cosechaba en aquellos tiempos antiguos. Entonces, luego se hacía una parva, o un montón, y eso se levantaba en el aire. ¿Para qué? Para que al ser aventado hacia arriba, ¿verdad? El viento se llevase la paja. Y de a poco iba quedando el trigo, la semilla del trigo, que es lo importante de la cosecha precisamente del trigo. Entonces, los zarandeadores o aventadores también se les llamaban, por el hecho de que aventaban, ¿sí?, el manojo de trigo para arriba, y también entonces caía. Luego se utilizaban otro tipo de herramientas para ir refinando el proceso. Hoy en día se utilizan máquinas, ¿verdad?, en la agricultura moderna, que aceleran el proceso. Hoy se saca unos rindes fabulosos de las cosechas de trigo y de otros vegetales, que también utilizan el sistema del zarandeo. Por ejemplo, el arroz, el maíz también necesita ser zarandeado en algunos aspectos.
Yo nunca trabajé en el campo, pero sí soy curioso y me gusta ver cuando están dándose esos procesos de cosecha especialmente, porque no me gusta tanto arar la tierra, sino cosechar la tierra. Bueno, el tema es que esto era lo que se hacía y nos da base a nosotros de lo que queremos explicar. O sea, no era, ¿verdad?, un trabajo simple, sencillo, pero era efectivo. ¿Por qué? Porque el viento se iba llevando entonces la paja, la hojarasca, creo que le dicen en algunas regiones el barbecho, ¿sí? Bueno, en fin, adquiere distintos nombres según el país, la región. Pero entonces, ¿eso qué nos sirve? Quedaba descartado, ¿verdad? Porque no servía. Y luego se utilizaban otras herramientas que ya vamos a ver. Vamos a ver la próxima screen. Esto lo estoy mostrando a manera de explicación para que entonces nos demos cuenta, ¿verdad?, el significado de las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Ahí tenemos la espiga de trigo, ¿verdad? Y tenemos en la palma de la mano, que se ve allí en la figura, unos granos de trigo que ya han sido desprendidos de la espiga. En el sacudimiento, en el zarandeo, en el aventamiento del trigo, ¿verdad? Entonces, el manojo, ¿verdad?, de trigo, la espiga de trigo lanzada hacia arriba, se iba desprendiendo de todas esas cosas que eran paja, que eran, no recuerdo el nombre exactamente que tienen esas puntitas que tienen. ¿Alguno me puede ayudar? Si alguno trabajó en el campo. Las espigas, sí, las espigas, pero tienen un nombre en particular. Pero lo importante es que las conocemos como espigas. Pero la espiga es el conjunto de esa paja y también del grano que está allí contenido. Entonces, al desprenderse el grano quedaba accesible para que los trabajadores pudieran ir recogiéndolo, porque era lo que realmente valía la pena recoger. Hoy en día también al barbecho, así como se le dice, se le dan otros usos de menor escala, ¿verdad?, de menor importancia, pero todo hoy en día en la agricultura se utiliza. Entonces, el trigo era zarandeado de esta manera. Vamos a ver otras screens más, tenemos algunos más. Ahí vemos ya que el trabajo era un trabajo esforzado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquellos que hacían esa tarea tenían que procesar grandes cantidades de grano, de espigas, ¿sí? Entonces, no era trabajar media hora ahí y ya se terminó la tarea, no, era todo el día y a veces días y días realizando este trabajo. Así que usted bien puede imaginar que no era una tarea fácil, especialmente cuando uno no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de actividad. Pero luego también todo lo que se recogía era procesado en eso que está en el medio, en la figura superior del medio, que se llama criba o zaranda en sí también. La zaranda era un instrumento, una herramienta para el trabajar en donde se colaba todo eso y entonces los granos de trigo caían, ¿verdad?, ya más limpios, ya despegada toda la paja, toda la cáscara que tenía el trigo, y era lo que se utiliza. Entonces el grano bajaba y quedaba lo otro que no servía para nada, y eso se tiraba hacia un costado y se lo llevaba el viento. También vemos que era un trabajo para valientes, dice ahí. ¿Por qué? Porque no era un trabajo fácil y sencillo de hacer, especialmente en aquella época, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque especialmente el pueblo de Israel siempre estaba rodeado de enemigos, y los enemigos siempre esperaban la época de la cosecha para llegar y buscar la oportunidad de que cuando ya se había cosechado y ya se había hecho todo este trabajo, entonces llegar y apoderarse de las cosechas de los israelitas. Recuerden el caso de Gedeón, que él estaba precisamente haciendo ese trabajo escondido. Hoy no vamos a hablar de eso, pero que lo hacía escondido por razón de los enemigos de Israel, y de esa forma él escondía la cosecha porque si no eran despojados de la misma. Y abajo ya tenemos entonces los granos, ¿verdad?, ya cosechados, ¿sí? O sea, granos que ya estaban limpios. Y ahí figura, no sé si se alcanza a leer, que dice los aprobados. Porque lo importante era eso, conseguir de la cosecha el grano. Entonces, el grano era lo aprobado.
porque el fin, la meta, el objetivo de esta cosecha de trigo, en este caso, era conseguir, ¿verdad?, el grano aprobado. ¿Para qué? Para ser molido y de esa forma estar fabricando la harina, que vamos a hablar un poquito más adelante si nos da el tiempo acerca de eso. Pero vamos a ver otro screen más, por favor, Camila. Entonces, ahí ya tenemos entonces el grano de trigo y también dos espigas, unas espigas ahí de trigo, para que tengamos en mente cómo es la espiga de trigo si usted nunca la vio. Yo le recomiendo que si usted tiene la oportunidad de viajar a zonas rurales y ve esa oportunidad donde se está cosechando, vaya y mire, porque usted va a comprender mejor muchos pasajes de las Escrituras en donde se nos habla de la siembra y de la cosecha. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro screen más, creo que es el último. Entonces ahí encontramos, no, hay otro más, también lo mismo, unas espigas ya de maíz y también de grano. Y ahí ya tenemos los elementos, ¿verdad? La espiga, el grano y por fin ya la harina procesada. Entonces, eso es lo que queda de la molienda. Esos granos se muelen, ¿verdad? Entonces se van moliendo y eso entonces da lugar a la generación de harina. ¿Qué es lo que se utiliza para cocinar? Las hermanas conocen muy bien cómo hacer pan, creo. Amén. ¿Quién hace pan en su casa? A ver, pan casero. Pocas manos, ¿eh? Bueno, hay que aprender a hacer pan casero. Amén. Yo no pude aprender nunca, aunque yo lo vendía y trabajaba en la calle vendiendo. Y tenía un hermano que era un panadero excelente, entonces el trabajo de él era hacer este trabajo, hacer los panes, y yo me encargaba de venderlos. Pero bueno, nunca pude aprender yo a amasar, nunca pude aprender a cocinar, pero es realmente un trabajo muy lucrativo cuando uno se esfuerza y entonces puede obtener muchos dividendos, mucho dinero trabajando de esa manera. Yo le aliento a los hermanos también que busquen trabajos, ¿verdad?, que generen realmente dinero. Dinero lícito, correcto, dinero que Dios va a proveer, porque cuando nosotros hacemos trabajos que traen gloria a Dios, el Señor nos bendice. Y por supuesto tenemos que buscar los oficios, las profesiones, el tipo de trabajo que Dios nos preparó ya de antemano para nosotros. A veces pensamos que los trabajos, ¿verdad?, los conseguimos nosotros y entonces de repente vamos a buscar trabajo, a hacer aplicaciones y bueno, el primer trabajo que nos ofrecen lo tomamos. Y no debe de ser así con los hijos de Dios. Nosotros tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para ver qué tipo de trabajos es el trabajo que Dios preparó para nosotros. Amén. Amén. Y usted va a notar de que cuando así hace y confía en la guía de Dios, entonces los trabajos que usted escoja van a ser los trabajos que Dios ya preparó para usted. Y por supuesto, allí usted va a recibir bendición de ese trabajo. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, no es el tema ese. Solo quiero hablar de que ahí el Señor habla de que Satanás había pedido, ¿sí?, que Simón fuese zarandeado. Lo vuelvo a leer. Dice, Simón, Simón, le dice el Señor a Pedro. Ahora vamos a explicar algo acerca de la razón por qué le dice Simón, Simón. Dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? ¿Qué significa zarandear entonces? Según el diccionario, es mover una cosa de un lugar para otro. También puede ser una persona. Hacer perder el equilibrio o la base. También zarandear significa contornearse, mover una persona las caderas de un lado al otro al caminar, ¿verdad? Hoy parece que es común esto de zarandearse, ¿verdad? Entonces se ve en muchos aspectos de la vida moderna, especialmente en las personas que no conocen a Dios y solamente quieren llamar la atención de los demás, moviéndose, ¿verdad? Contorneándose, moviendo las caderas de un lado para otro, pero eso no va a reportar ningún beneficio porque ni para ejercicio sirve. Pero bueno, el tema es que eso es el significado y puede encontrar usted quizás otros significados en los diccionarios, ¿verdad? Acerca del significado de zarandear, que también significa tambalear. Cuando alguien es zarandeado, es tambaleado, ¿verdad? Así como en la zaranda ese trigo se agitaba, entonces iba de un lado a otro,
y en ese movimiento entonces se iban desprendiendo la paja, la cáscara, y allí eso era eliminado. Todo eso luego iba a ser quemado. Estoy explicando todo esto para que comprendamos, ¿verdad?, mejor las circunstancias, el panorama de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiso decir el Señor a Simón, Simón? ¿Y por qué le dijo Simón, Simón? Recordemos que la palabra Simón tiene un significado. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. O sea, no se ponían nombres como hoy en día, ¿verdad? Hay gente que se acostumbraba antiguamente a mirar el santoral, ¿verdad? Entonces miraba el almanaque, daba la vuelta y nació fulanito tal día, y entonces ahí San Gervasio había nacido, entonces él se llamaba Gervasio, ¿sí? No sé si a usted tiene uno de esos nombres, pero bueno, así se acostumbraba antiguamente a hacer. Hoy en día han cambiado un poco las costumbres modernas, ¿verdad? Ya no se utiliza el santoral, ¿verdad?, del almanaque, pero se utiliza otra práctica, que de repente hay un ídolo, una persona destacada en la cultura, en la música, en el deporte, y entonces los padres, cuando les nace un hijo, para identificarse con ese su ídolo, ¿verdad?, le pone ese nombre. Por eso usted va a encontrar muy común hoy nombres como Messi, como otros deportistas famosos, en fin, Jordan, entonces, y todas esas cosas. Y usted dice, ¿cómo se llama? No, yo me llamo Jordan. Entonces, ¿por qué? Porque su papá o su mamá le pareció bien ponerle ese nombre. Bueno, hoy en día no se considera en nada el significado de los nombres. Yo aliento a todos los creyentes, a los hermanos en Cristo, a que sí pongan, ¿verdad?, importancia en la elección del nombre. Todos los nombres que usted encuentra en la Biblia no están así producto del azar o de la casualidad, es por una razón precisa, ¿sí? Bueno, entonces no vamos a dar el significado de muchos nombres, pero Simón sí. Simón significa flexible, vulnerable, flexible como una paja, ¿sí? Una paja, no sé si usted conoce la caña La palmera. No tanto palmera, porque la palmera es muy firme, ¿verdad? Pero una caña, ¿cómo le llaman una caña? ¿Cómo? Caña. Sí, hay caña de bambú, ya es muy fuerte, pero la caña, por ejemplo, el brazo, el maíz, por ejemplo, larga, ¿sí?, crece, el tronco, como una caña, sí, y luego eso es muy vulnerable, y sopla un viento, puff, y lo tira para un lado, sopla el viento y lo va tirando para otro, si sopla un viento muy fuerte hasta lo puede romper, ¿sí? Bueno, Simón significaba algo así, significaba flexible. Hay personas que son así, muy flexibles. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, ¿sí? Yo espero que aquí no haya muchos Simones, ¿verdad? Que cuando digamos nuestro sí, que sea sí, y nuestro no, que sea no. Amén. Pero hay Simones, ¿por qué? Porque un día prometen una cosa, otro día cambian de decisión y dicen, no, ahora no, siempre no, pastor, y esto y así. Y entonces usted se encuentra con montones de Simones, ¿sí? Entonces, y el Señor, ¿verdad? No, parece que no le agradaba mucho este término, porque aquí le está trayendo un aspecto negativo de la vida de Simón, ¿verdad? Su flexibilidad, ¿verdad? Su carácter vulnerable, ¿sí? Simón era de estas personas impetuosas, en un momento que estaban dispuestos a hacer muchas cosas, de la boca para afuera, ¿sí? Pero a la hora de la hora, bueno, después se echaban para atrás, ¿sí? Entonces, Simón era probablemente así. Entonces, aquí el Señor le dice, Simón, Simón, flexible, mira, tú eres flexible, y por esa situación, probablemente, Satanás, que sabemos que es el enemigo que tenemos, os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, que Satanás quería someterlo a este proceso. A un proceso en el cual Dios accedió, ¿sí?, a que Simón lo pasase. Un proceso que muchas veces nosotros mismos tenemos que enfrentar. Como hijos de Dios, como cristianos. Nosotros
Somos trigo del Señor. ¿Cuánto alabas al Señor? Amén. Somos trigo de Dios. Pero ese trigo a veces viene acompañado de esa paja que necesita ser eliminado de nosotros. No nos debemos de olvidar de que somos carne también y todavía tenemos una naturaleza caída en nosotros. Bueno, precisamente el zarandeo es lo que provoca, ¿verdad?, que eso que nos sirve en nuestras vidas, entonces sea descartado, ¿sí? Dios lo permite así. Y lo permite como lo permitió en la vida de Job. ¿Cuántos recuerdan a Job? ¿Sí? Job, uno de los personajes bíblicos, probablemente el primero de los profetas que encontramos registrado en las Escrituras. De él escribió Moisés porque está, ¿verdad? Se cree que fue el libro de Job, escrito también por Moisés, aunque Moisés escribió los primeros 5 libros que tenemos en el Antiguo Pacto: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero también se piensa que fue Moisés el que escribió el libro de Job. Y se cree que fue el más antiguo de los personajes, ¿verdad?, en los que se hace referencia con un libro. ¿Por qué? Porque el más antiguo, obviamente, que nos habla la Biblia, fue Adán y Eva. Amén. Y luego también sus hijos, Caín y Abel. Y luego más adelante encontramos a Enoc, encontramos a Noé. Pero bueno, otro día vamos a hablar de estos personajes también. Pero el tema es que ahora, entonces, Simón tenía que ser zarandeado. Tenía que pasar la prueba. Porque de eso se trata, queridos hermanos. Dios a veces permite que pasemos pruebas. Amén. Si alguien viene y le promete el oro y el moro, le promete prosperidad, bendiciones, que mañana usted se va a sacar la lotería, no le crea, eso no es de Dios. Amén. Entonces, la bendición viene siempre de Dios y a la manera de Dios. Nunca Dios va a utilizar un camino que utiliza el enemigo para mostrar una prosperidad o falsa prosperidad en la vida de las personas. No crea en lo absoluto cuando alguien se levanta y predica o enseña, habla, comunica de que sí, que usted ahora por estar aquí en este lugar o por dar atención y haber decidido por Cristo, entonces ya todos los problemas de su vida se fumaron. No lo crea, le está engañando. ¿Cuántos puede decir amén? Amén. Entonces, lo que le está intentando hacer este tipo de personas es seducirlo, manipularle. No se deje manipular nunca, y mucho menos con las Escrituras. Hay gente muy manipuladora en la vida. Usted quizás tuvo experiencias negativas con esa clase de personas. A veces hay parejas que sufren, ¿verdad?, porque uno de los dos es un manipulador o una manipuladora. Nunca se deje manipular. Porque los manipuladores siempre son expertos en detectar las debilidades del otro. Amén. Si usted tiene una debilidad y usted tiene una pareja o vive en un círculo de gente manipuladora, entonces con seguridad el manipulador o la manipuladora va a darse cuenta de sus debilidades y va a estar trabajando sobre ellas para de alguna forma conseguir que usted se someta, ¿verdad?, a sus elucubraciones, a sus planes, a sus ideas, ¿verdad?, a sus fantasías, a sus tonterías. No le dé el gusto al diablo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí encontramos que Dios a veces permite que esa área, ¿verdad?, que nos sirve de nosotros, sea sacudida y caiga a un costado. Ese sacudimiento va a traer una bendición a nuestra vida, porque entonces nos vamos a encontrar con más libertad, vamos a encontrar con más propósito, nos vamos a dar cuenta que sí, realmente somos trigo del Señor. Hay un canto muy antiguo, no sé si usted lo escuchó alguna vez, que dice: trigo soy, trigo soy, trigo soy. No lo sé cantar exactamente. ¿Cómo es, hermana? Usted lo sabe. Trigo soy del Señor. O sea, se cantaba ese, y todos queremos ser trigo, pero el verdadero trigo positivo de bendición es el que es sacudida en la zaranda. Amén. Hasta que no se da el grano,
hasta que no se muele el grano, no va a haber un producto utilizable. Amén. Y eso es lo que Dios quiere lograr de nosotros. Ahora, Dios usa las circunstancias de la vida para zarandearnos, para sacudirnos, para quitar lo negativo de nosotros, para eso que nos estorba, eso que nos molesta, esa hojarasca, ¿sí? Esa cáscara, ¿verdad?, que oculta lo bueno que hay en nosotros, sea quitado de nuestra vida. Para eso Dios permite ese sacudimiento. Y Satanás cree, o su reino de tinieblas cree, que de esa manera están doblegando al pueblo de Dios. Pero lejos de eso, lo que está haciendo Dios y permitiendo ese sacudimiento es consiguiendo un mejor creyente. Amén. Un mejor hija, un mejor hijo. Alguien que va a traer lo mejor de lo mejor en la obra de Dios. Porque para eso el Señor nos tiene aquí. Amén. Así que no se asuste si usted está pasando por algún tipo de prueba ahora. Quizás está siendo probado por una enfermedad, por una situación económica adversa. Quizás perdió el trabajo, quizás está en una situación difícil, emocional, las relaciones no funcionan bien. En fin, tantas cosas que en la vida pueden sucedernos. Lo despidieron del trabajo, se le rompió el carro, no sabe qué pasó, ¿verdad? Se le fuma el dinero de las manos, ¿sí? Porque hay gente que gana mucho dinero y no sabe que lo gasta. Y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de personas que no conocen las reglas de bendición que nos dan las Escrituras, porque Dios nos bendice con su revelación en la palabra para ser realmente prósperos. Pero tenemos que aplicar esas leyes espirituales de bendición. Amén. Otro día vamos a hablar de eso. Pero el tema es que muchas veces no sabemos por qué nos va mal, por qué nos enfermamos, por qué perdemos los trabajos, por qué se nos pincha la llanta, ¿verdad? ¿Por qué nos sucede esto y lo otro? ¿Por qué se fue el motor? ¿Por qué se rompió aquí? ¿Por qué la gotera? ¿Por qué el techo? ¿Por qué se tapó la tubería? Y a veces son cosas que son circunstancias normales, porque si usted no se ocupa de ir reparando, manteniendo su casa, obviamente con el tiempo van a venir problemas. Pero hay veces que vienen problemas y podemos reconocer en esos problemas un carácter sobrenatural. Amén. Que usted dice, ¿y por qué esto me está pasando a mí? ¿Cómo puede sucederme esto? Hay mucha gente que le pasa esas cosas. Una cosa detrás de otra, ¿sí? Una pérdida, un dolor, una situación difícil. Apenas terminó, ya se plantea otra situación negativa. Yo no sé si a usted le habrá pasado en su vida, pero esas son cosas que se dan. Quizás alguno está pasando por esas cosas. Yo quiero decirles que las luchas, las pruebas, pueden tener dos orígenes. Una, la que estamos hablando aquí. La que pasó Pedro, que fue zarandeado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor lo permitió. Pero también el diablo zarandea. Amén. Y esa lucha, esa prueba a veces viene del enemigo. Y esa es la que usted tiene que resistir y no tiene que aceptar pasarla. Pero para eso usted tiene que estar ejercitado en el discernimiento espiritual, para darse cuenta si esa lucha, esa prueba es de Dios o esa lucha, esa prueba es del enemigo. Si es de Dios, la aceptamos con gozo, con alegría, seguimos adelante porque sabemos que va a salir lo mejor de nosotros. Amén. Si es del enemigo, la rechazamos, la resistimos. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, es muy importante discernir el origen de estas situaciones difíciles que a veces enfrentamos. Aquí Pedro o Simón, ¿verdad? Obviamente, cuando el Señor le dice Simón, le está diciendo, tú eres flexible, mira, yo te voy a hacer fuerte. Yo te voy a hacer una roca. Te voy a hacer Pedro. La palabra Pedro significaba piedra. Voy a hacer una piedra de ti. ¿Sí? Y es lo que el Señor necesitaba
de Pedro. Pedro no necesitaba un Simón. El Señor no necesitaba un Simón. El Señor necesitaba un Pedro. Amén. ¿Qué es lo que necesita el Señor de nosotros? Lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es lo que Dios ha puesto en nosotros. Recordemos que el cristianismo no es una religión más. De hecho, no es una religión. El cristianismo es una experiencia, es una relación con Dios. Usted puede elegir qué religión practicar. Todo el mundo puede elegir un día decir, yo soy budista, me hago budista. Alguno puede decir, yo soy musulmán porque me hago musulmán. Otro puede decir, yo soy judío y se hace judío. Yo he conocido personas que se han hecho judíos. ¿Sí? Entonces otro puede decir, yo soy católico y me hago católico. Va, se hace católico. Otro dice, quiero serme testigo de Jehová. Se hace testigo de Jehová. El asunto que las verdaderas hijas e hijos de Dios no se hacen ellos. Dios es el que los hace sus hijos. Y eso no es religión. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. O sea, el cristianismo, si bien decidimos recibir a Cristo, es por una acción sobrenatural, una fuerza poderosísima que actúa en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos abre el entendimiento, que vemos nuestra real condición delante de Dios, que nos lleva a reconocer cuán faltos estamos ante las justas demandas de la ley de Dios y nos reconocemos culpables, pecadores. Y cuando eso sucede, eso no es porque nosotros fuimos inteligentes. No es porque nosotros fuimos más despiertos que otros. No, es porque Dios, a través de su Espíritu, quitó la venda que Satanás nos había puesto y ahora vemos las cosas tal como son. Amén. Eso es una experiencia, eso no es una religión. Usted no escogió ser cristiano, aunque parezca que así fue. Pastor, yo un día vine, levanté la mano y sí, gloria a Dios porque usted recibió a Cristo. Eso es un comienzo. Y ahí comienza una transformación. ¿En qué? En un nuevo nacimiento. Por eso dije que nadie puede decir nazco de nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí en su vida anterior, como incrédula vida anterior, hubiesen querido nacer de nuevo, verdad? Una vez yo me dije, hubiese sido lindo nacer de nuevo, pero en vez de nacer en un hogar pobre, en un hogar millonario. ¿Sí? Nacer de nuevo, es linda la idea, ¿no? Especialmente cuando se nació en medio de carencias, de necesidades, en medio de conflictos, en un hogar en conflicto. Mucha gente nace en esos hogares, en problemas, padres en conflicto, hermanos en conflicto, un seno hogareño inexistente, donde no hay amor, donde no hay tolerancia, donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no hay comprensión, donde no hay nada bueno. Mucha gente nace de esa forma, en medio de esas circunstancias. Y claro, cuando más difícil fue el entorno en el cual uno comenzó a vivir, entonces más se desea, ¿verdad?, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Por eso es tan fácil para los manipuladores, escuchen, detectar a las personas que tienen ese tipo de origen. ¿Sí? Detectan porque escuchan a las personas hablar. Una de las preguntas que un manipulador le puede hacer a una mujer es decir, ¿eres feliz? ¿Has sido feliz? Quizás a usted se lo dijeron a alguien algún día. Quiero decir que detrás de esas preguntas hay un manipulador en potencia, hay un experto en manipular la vida de las personas. O viceversa, una mujer manipuladora puede también hacer, ¿verdad?, caer a un hombre, ¿verdad?, de una manera de que sienta de que el matrimonio que tiene no sirve para nada, que es infeliz, que nunca va a suceder nada, que nunca va a avanzar. ¿Me explico?
Entonces, ahí se está generando una interacción negativa que va a terminar o en un adulterio o en una gran frustración por parte de algunas de estas personas envueltas en ese tipo de conflictos emocionales y de manipulaciones. Amén. Entonces, es muy importante para nosotros ejercitarnos, conocer primero la naturaleza de Dios y segundo, ir aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, algo que no vamos a terminar de conocernos, porque dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Amén. Ni yo mismo conozco mi propio corazón engañoso. Por eso el Señor nos invita a renunciar a esa vida almática, emocional, a esa vida que no nos lleva a ningún lado. Amén. Y a tener una nueva vida en Cristo. Hoy en día, eso que ha puesto Dios en nosotros, si Él ha puesto algo de Él en nosotros, es su naturaleza. Amén. Una religión no puede darle naturaleza nueva a una persona, pero Cristo sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso no hay que cansarse de decir que Cristo no es una religión. No hay lugares religiosos que digan, aquí damos nueva naturaleza en Cristo. Aquí se la vendemos, aquí se la ponemos. No, eso es un milagro de Dios. Amén. Amén. Si usted está aquí, no es porque realmente usted dijo un día, me voy a ser evangélico. Voy a ser evangélico. Me parece que está mejor que católico. Me parece que está mejor que budista, que musulmán. Hay gente que piensa así. Pero ¿qué pasa? Puede llegar, sentarse ahí un par de meses y después no va a venir más. Yo he detectado ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son personas que buscaban una emoción, o buscaban un convencimiento de algo, o buscaban una promesa que Dios nunca les hizo a ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque escucharon que alguien dijo, hacete evangélico, hacete cristiano, que ahí te va a ir mejor. Entonces ahí las puertas del cielo se van a abrir. Y sí, se nos abren las puertas del cielo, pero para la naturaleza nueva, no para el viejo hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pedro necesitaba ser zarandeado, sacudido. Tenía que ser despojado de eso que no servía en él, eso que lo hacía vulnerable, que lo hacía flexible. Entonces el Señor quería obtener de Simón lo que ya había establecido en él, que era una naturaleza sólida, pétrea, piedra. Pedro había sido llamado a ser Pedro, piedra. Amén. Y así también usted, querida hermana, querido hermano. Por eso Dios va a permitir en nosotros un sacudimiento. Ya se me asustaron. Amén. Claro. Cuando nos damos cuenta de que el sacudimiento viene en nuestra vida y sabemos que es de origen de Dios, entonces le damos gloria a Dios porque sabemos que Dios está poniéndonos en un proceso para obtener lo mejor de nosotros. Amén. Amén. Pero también el mundo está siendo zarandeado. El mundo está siendo sacudido. Usted oye hoy lo que Mateo 24 pronosticó el Señor o profetizó acerca de guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, enfermedades, en fin, un montón de situaciones negativas para el mundo. Es que también, ¿verdad? Hay un sacudimiento. ¿Sí? Vamos a leer un verso más para ya luego, entonces, estar mirando un aspecto final. Mateo capítulo, vamos a leer Mateo capítulo 13. Perdón, Mateo 3 primero. Vamos a leer Mateo 3. Gloria a Dios. Mateo 3, el verso 11 y el 12. Aquí está hablando Juan el Bautista. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Y dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y mire el verso que sigue. Su aventador está en su mano.
su aventador está en su mano. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador es eso que estábamos viendo. ¿Sí? Está en la mano. ¿De quién? Del Señor. Y Él viene para eso. Él viene para bautizarnos, el Señor Jesús, con Espíritu Santo, pero también el fuego. ¿El fuego para qué es? Precisamente para que quede lo mejor de nosotros. Así como se refina el oro y se refina la plata para obtener un metal precioso, libre de impurezas, así también el Señor hace lo mismo con nosotros. Porque usted tiene oro en su interior. No estoy hablando del oro material, estoy hablando de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios permite que seamos fundidos en el crisol donde se funde el metal precioso a una alta temperatura y el oro se derrite y flota la impureza. Entonces el joyero o el que está procesando ese oro quita la impureza y obtiene el oro puro. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Usted vio que hay oro de distintos quilajes o quilatajes, como quiera usted llamarle. Hay un oro muy barato, 8 quilates, otro 10 quilates, hay otro de 14 quilates, 18 quilates. Se supone, mucha gente dice, oh, el oro 18 quilates es bastante bueno. No, el mejor es 24 quilates. Amén. Ese es un oro procesado. El oro, luego que se calienta en el crisol, entonces se vierte en un molde tipo plancha y ahí sale una barra de oro. 24 quilates, libre de impurezas. Ese es el oro más preciado, más buscado. ¿Sí? Y el Señor está haciendo eso con nosotros. ¿Lo cree? Diga, soy oro del Señor. Pero diga más, soy trigo de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, por eso puso en nosotros lo mejor. Pero hay cosas de las que tenemos que ser despojados. Amén. ¿Verdad que lo entendemos? ¿Sí? Creo que fui claro en esto. Comprendemos esto, de que así como estamos muchos de nosotros, de repente no estamos realmente agradando a Dios. Le voy a decir algo, aunque la Biblia no dice esto que voy a decir, pero usted se va a dar cuenta que está agradando a Dios cuando de repente empieza a agradarse a sí mismo, en el sentido de que ve que está haciendo la obra de Dios. Y está plenamente sincero de que puede ver sus defectos y puede ver las cosas negativas que tiene, que tenemos todos. No que tiene usted, iba a decir, que tenemos todos. Amén. Ahí, cuando nosotros observamos eso, podemos decir, estoy en el buen camino. Porque al sernos revelado nuestra naturaleza caída pecaminosa, la hojarasca, la paja, decimos, Señor, quiero arder en tu fuego. Amén. Porque quiero que obtengas lo mejor de mí. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Si usted es cobarde, hermano, le tengo que hablar en estos términos. Si usted es cobarde y dice, yo no quiero ese proceso, pastor. Porque hay gente que piensa así también. Y cada quien tiene el derecho de pensar o de creer como quiera. ¿Sí? Bueno, si usted dice, no, yo no quiero ese proceso, parece doloroso, ¿sí? Parece que no es apropiado para mí. Yo creo que Dios tiene otras maneras de manejarse, de conducirse conmigo. ¿Será que a lo mejor Dios, que usted es monedita de oro? ¿Será que usted es algo demasiado particular para Dios que de repente, o que ya está usted pulido al máximo y entonces ya no necesita ningún trabajo extra? Hasta el día de nuestra muerte estamos en ese proceso. Amén. Y cuando llegue ese momento, entonces ahí seguramente que Dios va a tomar
lo que es de Él y que había puesto en nuestra vida, y que de repente es lo mejor de lo mejor, porque si eso no pasa, si ese proceso no se da, imposible que alguien entre al cielo. Amén. Amén. Imposible entrar al cielo con una naturaleza caída. Imposible que un mentiroso, un adúltero, un engañador, ¿verdad?, un ladrón entre al cielo. Imposible. Vamos a suponer que fuese posible, ¿verdad?, que alguien con esas características llegara a aquel lugar. Se aburriría por la eternidad. Porque ahí no hay nada negativo para hacer. Amén. Ahí no hay mentira, ahí no hay engaño, ahí no hay chisme. ¿Sí? Ahí no hay contienda, no hay pelea, no hay con quién pelear en el cielo. En el cielo nadie se pelea. En el cielo nadie se anda investigando, nadie se anda chismeando, nadie anda investigando la vida de nadie. Y hay personas que les gusta observar la vida de los demás y eso les impide observar su propia vida. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Están tan ocupados, ¿verdad?, tratando de conocer la vida de los demás. Hoy están las redes sociales, fulanita, fulanito, mira lo que se hizo, mira lo que se puso, mira dónde fue, mira lo que hizo. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa a la gente lo que la gente hace? Me pregunto yo. ¿Verdad? Lo importante es que Dios conoce todas las cosas. Y si alguien está desubicado y está practicando algo inadecuado, tenga usted la fe, la garantía y la seguridad de que Dios va a tomar conciencia, sabe de lo que está pasando y va a tomar medidas. Amén. Una vez alguien me dijo a mí: pastor, pero usted tiene que corregir esto y lo otro. Y le dije: yo no soy detective privado para andar investigando la vida de los demás. Sí, pero el hermano fulano son las 12 de la noche, está mirando televisión en la casa. ¿Y cómo sabes tú? Es que yo paso por ahí y veo atrás de la ventana. Le digo: estás perdiendo el tiempo, ¿por qué no vas a orar por el hermano fulano? Orá por él, haz tu trabajo. A lo mejor Dios permitió que tú veas que el hermano es un adicto a la TV. Entonces, orá por él. No vengas a decirme a mí, porque yo no le voy a decir nada al hermano fulano. ¿O yo? Si alguien viene y me dice: aquella hermana, yo no voy a hacer nada, porque yo confío en Dios. Amén. Usted tiene que hacer porque es el pastor. No, está equivocado. No es la función del pastor ser detective privado y andar buscando pruebas, ¿verdad?, de la vida de los demás. No, ya se lo digo de ahora, no es la función de los líderes de una congregación andar buscando, indagando, revolviendo el pecado de la gente. No. El Espíritu Santo hace un buen trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Él es el supervisor en la obra de Dios. Él es el que conduce, el que instruye, el que nos dirige. Y si alguno se sale de foco, hermano, tenga la seguridad que va a venir la corrección. Amén. Tenga la seguridad que va a venir la corrección. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo sabe enderezar a las personas, especialmente a los que ya han conocido al Señor. Amén. Usted tiene una hija o un hijo, se le desvía, ¿verdad?, en el camino. ¿Lo va a matar a usted al hijo o a la hija? ¿Qué hace? Capaz que al hijo o a la hija del vecino usted lo quiere matar, pero a su hijo no. ¿Sí o no? ¿Sabe las cosas que yo he visto? Que de repente una vez alguien me dijo, hace muchos años, me dijo: pastor, mire, el hermano fulano viene con el niñito y le trae juguetes al culto. Ajá, le digo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Le digo. No, que es inapropiado. Le tiene que decir algo, que no traiga más juguetes. Bueno, si tú lo viste, anda con el hermano fulano. Yo no lo vi.
¿Sí? Sí, pero eso no es correcto porque uno tiene que saber instruir a sus hijos y bla, bla, bla. Crecieron los hijos de él. Crecieron. Y él también después permitió que sus hijos venían con juguetes. Me estoy explicando, hermano, que a veces lo que no queremos en la vida de los demás, Dios permite avergonzarnos y humillarnos de esa manera, mostrándonos de que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser jueces de nadie. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Entonces, tengamos cuidado, porque por todas las cosas, por los detalles, vamos a pasar por el fuego. Porque Dios no quiere que nosotros entremos al cielo con una naturaleza caída. La naturaleza de Cristo es la que ora por los demás. La naturaleza que Dios puso en nosotros es la que nos insta a tener amor, paciencia por los demás. Pedro era una persona violenta. No, Señor, si a ti te hacen eso, yo estoy ahí para dar mi vida por ti. Y el Señor, ¿qué le dijo también? Que Satanás, como lo hemos leído, lo había pedido para zarandearlo. Y también le dijo más, de que él iba a negarle 3 veces el que quería dar la vida por el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Porque esa es la naturaleza caída que tenemos todos. Y era el apóstol Pedro. Amén. Entonces, el tema es que no nos vamos a justificar y no nos vamos a refugiar en la idea, oh, el apóstol Pedro tenía eso, entonces yo puedo ser peor. No, no. Dios nos llama a ser mejores que Pedro. ¿Cuántos alaban al Señor? Si hemos recibido, ¿verdad?, esa visión de que Pedro tenía estas cosas negativas, no las repitamos nosotros a manera de justificación, porque hay creyentes que mal actúan y hacen eso precisamente. Pero porque ven el ejemplo, mal ejemplo en otro, entonces dicen, que si aquel hizo, yo también hago. Si aquel va a ese lugar inadecuado, yo también puedo ir entonces. No es así. Tú ves que alguien va a un lugar inadecuado y sabes que es inadecuado y tú tienes la naturaleza en Cristo, tú sabes que ahí ya no puedes ir porque no te vas a sentir cómodo. Amén. Recuerdo que cuando me convertí, uno de mis vicios era el juego. ¿Sí? Todo tipo de juego. Y entonces, apenas convertido, yo salía de la iglesia y a veces me iba a esos lugares. Pero llegó un momento en que un día, no había pasado mucho tiempo, un par de meses o un mes, yo me sentí mal en ese lugar. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté acá. Como que algo me decía por dentro, aquí ya no tenés que estar más. Ya no tenés que tomar más. Ya no tenés que fumar más. Ya no que tenés que estar en este lugar jugando, ni billar, ni barajas, ni nada. Y es más, fui sintiendo eso cada vez más y más. Sintiendo de que ya esas amistades ya no las podés tener más. No me lo dijo el pastor a mí. No me lo dijo el hermano fulano, ni el diácono. No me lo dijo nadie en la iglesia. Le doy gracias a Dios que la iglesia donde me convertí creían en la acción del Espíritu Santo. Entonces, nunca me dijeron a mí lo que tenía que hacer. Hermano, cuando yo fui a una iglesia, yo fumaba delante del pastor. Empezaba a ir, yo no sabía que era malo eso. El pastor nunca me dijo, es malo eso, ten cuidado. No, era sabio. El Espíritu Santo me convenció a mí que era negativo, dañino para mí fumar. Y dejé de fumar, gracias a Dios. Amén. Confiemos en la acción del Espíritu Santo, porque si no nos sometemos al accionar amoroso del Espíritu Santo, viene el fuego de prueba. Amén. De alguna manera Dios nos va a sacar buenos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No nos resistamos. Y más cuando vemos este mundo siendo sacudido, hermano. Vemos las guerras, vemos cómo la gente sufre. Alguien se quejaba, yo escuché el otro día, ¿verdad?, en un noticiero, no, que la guerra y la maldad y esto y aquel hizo esto, y del otro lado decían aquellos no hicieron lo otro. Usted sabe de qué hablo. Todos se acusan, todos son malos.
Todos quieren justificar sus malas acciones, porque quitar la vida del prójimo es un crimen. ¿Me explico? Entonces todo el mundo quiere tener razón, todo el mundo quiere ser desde su punto de vista y cree que está haciendo lo correcto, y muchas de estas cosas se hacen en el nombre de la religión. Amén. Pero sin embargo, nosotros no debemos de actuar así, más bien viendo estas señales de los tiempos que nos muestran que el mundo está siendo zarandeado, debemos de saber que Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto y el aventador está en su mano. Amén. El aventador está en su mano. Vamos a leer unos versos más. Capítulo 13 de Mateo, vamos a mirar. Ya vamos a terminar. Capítulo 13. El verso 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Sí? ¿Sabe lo que es la cizaña? Algo que crece junto con el trigo a veces. Es una maleza. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En otras palabras, el que siembra la semilla es el mismo Jesús. El campo es el mundo. Les estaba explicando la parábola. Si usted quiere leerlo de la parábola, usted puede leerlo en el verso 24 de este mismo capítulo. Le dice: el campo es el mundo. La buena semilla, el trigo, son los hijos del reino. Usted, ¿cuántos alaban al Señor? Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La siega, la cosecha, el fin del siglo, el final de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cómo será? Los ángeles arrancarán la cizaña, ¿sí? Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, verso 43 dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí describe el final de los tiempos el Señor. Cómo la cizaña va a ser recogida en manojos y va a ser arrojada al fuego. Y va a recoger el trigo en su granero. ¿Quién es el trigo? ¿Quién es? ¿Es usted? Levante la mano si es usted. ¿O es cizaña? Claro que nadie quiere ser cizaña. ¿Verdad que tiene una mala fama la cizaña? Muchas veces las personas dicen: no, es una cizañosa o es un cizañoso, ¿no? Como describiendo a una persona mala, metiche, entrometida, ¿no? Dañina. ¿Qué hace la cizaña? Quiere ahogar a la planta, al trigo. En este mundo hay gente cizaña. No lo olvide. Amén. Esté alerta, esté atento. No ande mirando a todo el mundo como una cizaña en potencia, pero pida discernimiento a Dios. Amén. Pida discernimiento a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una persona que habla. Una persona que está con usted, que está con nosotros. No es un éter, no es una fuerza, no es una energía más. Es una persona que está con usted. Es el mismo Señor, procesado, Espíritu, está con usted. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Si usted es guiada por el Espíritu Santo, usted va a ver bendiciones en su vida.
Pero ni bien usted se desvíe del foco, de la senda, entonces van a venir las espinas, los dolores, el fuego. Amén. No es que uno lo dice esto para tratar de asustar a la gente. No, lejos de eso. Lejos de eso es la prédica del Evangelio. Se tiene que mencionar esto porque el Señor lo mencionó. Amén. Estaríamos haciendo muy mal si dejamos pasar por alto estas cosas, privándole a usted de ese conocimiento. Porque un día Dios me va a pedir cuenta a mí. ¿Por qué no le dijiste lo que es la cizaña? ¿Por qué no les hablaste de la zaranda? ¿Por qué no les dijiste del fuego? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Yo quiero ser fiel a lo que la Biblia dice. Le duela a quien le duela, le gusta a quien le guste. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque si usted sabe apreciar la verdad, usted va a dar gracias al Señor por la verdad. Amén. En el día del juicio, si yo no le digo la verdad, usted me va a señalar, va a decir, él no me dijo nada. Y va a señalar a los pastores, ¿verdad?, que nunca le dijeron nada, a los líderes religiosos, que nunca le dijeron nada, pero yo escuché ahí en la TV que él decía esto y que no, que yo ya estaba bien. ¿Sí? Pero eso no va a valer en el juicio. No va a valer, porque vamos a ser juzgados individualmente. No le vamos a poder echar la culpa a nadie de que porque somos malos. Amén. Cizañosos, mentirosos, ¿sí? No, tramposos. ¿Verdad que no hay ninguno así acá, verdad? Amén. Amén. Por fe. Bueno, todo es por fe. Y si hay alguno que sabe que hay paja o hojarasca que tiene que ser quitada de su vida, sométase al fuego de Dios. No se queje cuando viene la lucha, cuando viene la prueba. Amén. De gloria a Dios. Dígale, gracias, Señor. Gracias por el fuego de la prueba que viene en mi vida. No es fácil, yo sé. ¿Cuántas veces nos hemos pasado esas luchas, esas pruebas? Pero demos gracias a Dios, porque Dios quiere lo mejor de nosotros. Amén. Hoy más que nunca es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Hoy tenemos que nosotros abrir nuestros ojos espirituales a la verdad y decirle, Señor, yo quiero ser realmente de verdad. Yo estoy seguro que en el fondo de cada corazón de los que están oyendo esto aquí y también en el video, hay un deseo por la verdad. Hay un deseo de superación. Hay un deseo de ser mejor. Hay un deseo de cambio. Hay algo que está palpitando ahí adentro y está diciendo, yo quiero expresarme, yo quiero manifestarme. Yo soy el trigo que quiere aparecer en tu vida. Yo soy el germen de vida, yo soy lo que siempre tendría que haber sido, pero no se pudo, por razón de la cizaña, de la hojarasca, de la paja, de la envoltura, la espiga mal procesada. Muchas veces las circunstancias de las vidas nos llevaron por caminos que quizás no escogimos nosotros caminar. Caminos de dolor, de decepción, caminos oscuros. ¿Cómo hubiese yo querido conocer al Señor o dedicarme al Señor a la edad de 9 años, 10 años, cuando fui a una congregación cristiana? Y no quise. Abandoné eso. Un año fui a una congregación cristiana, pero mi inquietud era jugar al fútbol, jugar handball, porque ahí
los jovencitos practicaban esos deportes, me gustaba eso. ¿Cuántas iglesias, en vez de enseñarle la verdad a la gente, las entretienen con deportitos, con deporte? ¿Me explico, hermano? Con golosinas, con candies. También me gustaba porque regalaban candy ahí. Todos los domingos me llevaba una bolsita de candies. Había que portarse bien, sí. Yo creo que ese fue uno de los mejores lugares donde me porté bien en mi infancia. Solo por los caramelos, por los dulces. Hermano, la verdad, por cruda que sea, es verdad. Y eso nos merecemos todos las hijas y los hijos de Dios. No se conforme con menos. Amén. Rechace el halago, la palmada. Rechácelo. A veces alguien dice, no, pero está bien reconocer el reconocimiento que yo persigo. No es el reconocimiento de los demás, ni humano. Quiero el reconocimiento de Dios. Amén. Y me doy cuenta cuando el Señor me palmea. Hablaste lo que tenías que hablar. ¿Sí? El tema es, nosotros luchemos por la verdad. Porque la zaranda ya está agitándose. Ya hay gente que se está tambaleando. Ya hay gente que está sufriendo en este mundo. Hay gente que no conoce a Dios. Y nosotros tenemos la verdad. Llevémosles la verdad. Digámosles que hay un Cristo que les ama. Un Cristo que es salvador, que es sanador. Un Cristo que obra milagros en la vida de ellos. Si tan solo pueden creer. Lo vamos a hacer. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora. No va a ser la oración que va a zarandear su vida. No. No crea. Porque hay veces gente que está confundida y dice, voy a ir a la iglesia para entonces purificarme. No. Usted es purificado cuando la zaranda viene en su vida. ¿Me explico? Es bueno escuchar la palabra, porque eso lo va a preparar a usted. Para que cuando venga la prueba usted se dé cuenta por qué la está pasando. Y no caiga en la falsa sensación de que no sabe nada y que por qué le está pasando eso. Porque si usted está pasando una prueba y Dios la está permitiendo, tiene una razón de ser. Amén. Entonces, mejor estar preparados, advertidos. Porque si no nos podemos despojar por nosotros mismos, Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Si usted no toma valor y decisión en su vida y dice, renuncio a esto, negativo, renuncio al vicio, renuncio a los pensamientos dañinos, sucios, renuncio a este estilo de vida improcedente, negativo, que sé que ofende a Dios. Si usted no toma esa decisión, hermano, Dios ya la tiene tomada. Porque Dios lo ama a usted. Amén. El padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Sí o no? Lo corrige. Entonces, seamos dóciles con Dios. Seamos dóciles. Porque cuando no somos dóciles, va a venir la zaranda. Amén. Va a venir la zaranda. Sacudimiento, tambaleados. Pastor, ore por mí, hermanos, oren por mí, por esto, por lo otro. Oramos. Pero qué importante que uno tiene que aprender a orar. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a orar y no a depender de las oraciones de los demás. Amén.
Esto es importante, otro día hablamos de eso, pero ahora vamos a hacer una oración también. Hay quienes a veces acuden a lugares improcedentes y el Señor puso eso en mi corazón. Hay quienes que acuden a un hechicero, tarotista, adivino, quiromántico, ¿sí? Quiromantio es el que lee la palma de las manos. Tarotista, el que tira las cartas. Hechiceros, brujería. Todo ese tipo de cosas son negativas. Y hay personas que por curiosidad han frecuentado esos lugares. Una vez alguien me dijo, sí, pastor, yo fui, pero hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Yo quiero decirle que cuando uno frecuenta uno de esos lugares, lo que sucede es, hay una atadura espiritual, algo que ata, una paja, una hojarasca, una cáscara. Y el diablo no se olvida, hermanos. Los demonios no se olvidan. Ellos tienen buena memoria. Nosotros podemos olvidarnos, pero ellos no se olvidan. Entonces, queda como una marca en el récord. Usted dice, bueno, pero yo vine a Cristo y ya todo eso se borró. Perfecto, sí, es verdad. Pero usted sabía que cuando el espíritu malo sale de una persona, él anda por lugares áridos, dijo del Señor. Se va de una casa y anda por lugares áridos y no encuentra reposo y va y vuelve de donde salió. Y encuentra la casa barrida, adornada, pero vacía. Va y busca otros 7 peores. Y entonces el postrer estado, o sea, el último estado de esa casa o de esa persona, viene a ser peor que antes. Esto que le estoy diciendo son palabras que el Señor Jesús manifestó como una enseñanza. No es el mensaje, pero a muchos les queda esa hojarasca. Por eso es que de repente son presa fácil del engaño y de la mentira, de la manipulación. ¿Por qué? Porque en esos lugares se manipula la gente. Por eso la que gente cae en el engaño, son despojadas de dinero. Los brujos, los hechiceros, adivinos, todo eso, no están ahí de gusto. Ellos lucran, cobran. Ellos dicen, ese es mi trabajo. Hacer esto, hacer lo otro, trabajos, daños, maldades. Y cuando alguien va a esos lugares, hay una atadura que le queda. Esa atadura no se corta sino más. Entonces, hay que romperla en el nombre de Jesús. Y hay personas que reciben a Cristo y a veces se supone, se piensa de que ya estoy libre de todo. Perfecto, sí, Cristo nos hace libres. Pero hay cosas que están profundamente enraizadas en nuestra alma. Y a veces cosas en las que hemos confiado. Cosas que nos han lacerado, lastimado y quizás no nos dimos cuenta. Maldiciones que nos persiguen. Porque quien acude a ese tipo de lugares y frecuenta a esas personas, que son instrumentos de los demonios, instrumentos de Satanás, entonces son heridos y sufren y no saben por qué. No saben por qué sufren. Quizás haya alguien hoy aquí o mirando el video que está atravesando una situación que no sabe por qué sufre, no puede discernir, no puede ver, como dijimos ahí, o más temprano, que hay que discernir si viene la prueba de Dios o viene del diablo. Rebobine, haga memoria. Si descubre que alguna vez ofreció su mano para ser leída, si alguna vez se sometió a alguien que leyó la borra del café o tiró los caracoles o hizo algo oscuro, si alguien le arrojó cartas de tarot, si alguien le dio un talismán, un amuleto para tal o cual cosa, para la buena suerte en contra de la envidia,
para que la ponga en distintos lugares de su casa, para alejar el supuesto mal, la envidia, las malas influencias, la enfermedad. Esas cosas, lo único que consigue son puntos de contacto para que el enemigo pueda actuar más fácilmente en los hogares y en la vida de las personas. Si ese es el caso, que usted se acuerda, renuncia a eso. ¿Cómo hago, pastor? Renuncio. Usted puede decir, renuncio a toda actividad diabólica, renuncio a ese contacto que tuve, renuncio a eso en el nombre de Jesús. Soy libre de todas esas cosas. Rompo esa ligadura, rompo eso. Usted lo puede hacer ahora también. Vamos a orar. Si hay alguien en esa condición o que no conoce a Cristo y quiere recibir a Jesús, también puede ahora hacerlo, decirle, sí, yo te necesito, Señor Jesús. ¿Habrá alguien que necesita a Cristo en esta hora? Levante la mano en el lugar donde esté para que sepamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para orar por usted. Gloria a Dios. Si hay alguien que ha tenido contacto con el ocultismo en algún momento de su vida, en su infancia, quizás sus padres le llevaron y usted no se acuerda bien, pero sabía que había algo raro ahí. Porque a veces nuestros padres, por el desconocimiento, ¿verdad? O los padres, por desconocimiento, llevan a los hijos para recibir una ayuda, un beneficio, una cura, un empacho, qué sé yo. ¿Me explico? Y acuden a esas personas, a doña María del barrio. Siempre hay una María en el barrio, ¿no?, que se ocupa de esos quehaceres. ¿Cuánto es, doña María? No, nada. Eso es por... ¿Cómo es que se dice? A ver, que alguien me ayude. Es obra de Dios. No, pero hay una frase que siempre utilizan ellos. Es gratis. Gratis, no se cobra. ¿Cómo? De acuerdo a su voluntad. Entonces la gente va y pone y algo, ¿verdad? Reconociendo de que, bueno, si hago eso y doy esto, fíjese cómo es, el diablo también enseña a ofrendar, ¿no? Entonces, si doy esto, entonces voy a recibir el beneficio que vengo a buscar aquí. Pero si me voy sin dar nada, dura, ¿verdad? Entonces mejor saco un billete. Pero no se da cuenta que cayó en el lazo del enemigo, que hay una atadura espiritual que tiene que romperse en el nombre de Jesús. Porque si no, no se puede disfrutar de la libertad en Cristo y de la felicidad, del gozo y de la alegría. Esta es la hora. ¿Habrá alguien que ha acudido a esos lugares? Levante la mano. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Vamos a orar ahora. Vamos a orar. Si hay alguien enfermo, también crea que Dios va a estar obrando. Pero vuelvo a repetir la última pregunta por última vez. ¿Alguien que reciba a Cristo en su corazón, que es lo más importante? Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Mantenga su mano levantada. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Ahora, Señor, obra en la vida de aquellas personas que te reconocen como su Salvador, como su Señor, Señor. Oh, Señor, no es una religión, sino una experiencia. Manifiéstate a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, pon, Señor, tu naturaleza nueva en Cristo. Te damos gracias por esta obra que solo tú puedes hacer. Bendecido es tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este momento tan especial y particular aquí. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, reprendemos la enfermedad, como se llame. Fuera enfermedad, en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad del cuerpo en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, levante la mano y declare salud en el nombre de Jesús. La Biblia dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Declárelo: por la llaga de Jesús yo fui sana, fui sano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted está enferma, enfermo, declárelo. Declárelo en fe, rechace la enfermedad. Usted aprenda a orar y diga: fuera enfermedad de mi cuerpo, fuera dolencia, fuera ahora en el nombre de Jesús.
Fuera en el nombre de Jesús. Dígalo, fuera en el nombre de Jesús, enfermedad. Fuera enfermedad de mi cuerpo. No tienes derecho, no tienes arte ni parte de estar en mi cuerpo, en mis huesos, en mis músculos, en mis órganos. Fuera enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera de mi sangre, fuera en el nombre de Jesús. Fuera de mis piernas, de mis brazos, de mis manos, de mis articulaciones. Fuera enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Fuera la enfermedad de la mente, fuera la depresión. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora la reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Señor, por la autoridad que nos das cuando creemos y confiamos en tu promesa y tu palabra de echar fuera las enfermedades. Y en el nombre de Jesús lo hacemos ahora. Se va la enfermedad en el nombre de Jesucristo. Se va la dolencia. Se va el dolor. Se va la angustia. Se va ahora en el nombre de Jesucristo. Se rompe la cadena ahora. Hay liberación. Hay libertad. Ahora rompemos todos los trabajos del enemigo. Las vidas con ataduras del diablo se rompen ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ahora, jóvenes, niños, ahora, hermanas, hermanos, amigas, amigos, ahora en libertad declaramos en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor, lo creemos, lo declaramos, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Amén y amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, queridos hermanos.